En este curso de métodos de análisis multivariante veremos todas estas técnicas. La mayoría de ellas son técnicas basadas en componentes principales y en otro bloque veremos análisis de agrupamiento o de clustering. Y todo esto lo ejecutaremos en RStudio. Entonces ocuparemos dos librerías básicas. Claro, vamos a ocupar más, pero estas son las más importantes. Una se llama Factominer, la cual contiene todo el código para hacer las respectivas técnicas multivariadas. Y en FactoExtra vamos a visualizar e interpretar todo esto mediante gráficos. Bien, nosotros partimos de una base de datos multivariada. Si tenemos variables cuantitativas, se recomienda hacer un análisis de componentes principales. Si las variables son cualitativas, dependiendo del número de variables, se recomienda hacer análisis de correspondencias simples o correspondencias múltiples. En caso de que la base de datos tenga datos tanto cuantitativos como cualitativos, se recomiendan hacer análisis factoriales de datos mixtos o análisis de factores múltiples, que simplemente es la combinación entre componentes principales y análisis de correspondencias. Ahora bien, nosotros tenemos las OTUs o unidad taxonómica operable y a cada una de ellas le vamos a aplicar ciertas variables. Aquí en esta tabla es difícil observar alguna relación entre dichas OTUs, entonces para eso es necesario irnos a la parte gráfica. Esta es la interfaz de R, aquí está el editor de código, aquí está la consola, aquí se imprimen los resultados, errores si es que los hay. Tenemos una ventana de entorno para crear nuevas variables, nuevos objetos. En esta ventana se van a mostrar todos los gráficos, también están las ayudas. Y bueno, vamos a ver métodos basados en componentes principales. Vamos a calcular cuál es el aporte de cada componente a la varianza total. Vamos a ver las contribuciones de las variables a cada uno de los componentes. Y como pueden ver, estos gráficos son muy característicos de componentes principales. También vamos a ver análisis de correspondencias simples y múltiples. Análisis factorial de datos mixtos, es decir, cuando tenemos variables cuantitativas y cualitativas. Esto es una mezcla entre componentes principales y análisis de correspondencias. Análisis de factores múltiples. Cuando tenemos una gran cantidad de variables, las podemos fraccionar en grupos que compartan una característica en común. En este caso, las variables de precipitación corresponden a las azules y las de temperatura a las de color rojo. En sí, este tipo de análisis es bastante práctico. Agrupamiento jerárquico sobre componentes principales. Si nosotros hacemos un estudio de componentes principales, simplemente lo vamos a transformar a un dendrograma. En el segundo bloque vamos a ver agrupamiento o clustering y lo primero que vamos a hacer es calcular el estadístico de Hopkins. En el gráfico de la izquierda podemos ver que efectivamente hay una tendencia al agrupamiento. Se ve por aquí un grupo, el de los puntos azules, y aquí se ve otro grupo grande. Caso contrario, gráfico de la derecha, pues prácticamente todos los puntos están dispersos y no se ve un patrón de agrupamiento. El número óptimo de grupos por lo general puede ser muy subjetivo y este lo fija el investigador. En R hay una herramienta que se llama MBCLUST, el cual calcula hasta 30 índices y al último nos da un consenso y por regla de mayoría nos dice cuál es el mejor número de grupos. También vamos a escoger cuál es el mejor algoritmo para agrupar, es decir, un método jerárquico y uno no jerárquico, o un método de partición.
La consistencia del agrupamiento la calcularemos mediante el coeficiente de la silueta. Entonces, en su momento, vamos a dar una explicación a este gráfico. Vamos a ver también clustering no jerárquico o de partición. Vamos a ver el K-medias, el K-medioides, que es un método más robusto que K-medias, ya que no es sensible a valores atípicos o outliers, y el método de Clara, que simplemente es una extensión de este, pero es utilizado para grandes bases de datos, es decir, miles y miles de observaciones. También veremos clustering avanzado, clustering jerárquico de K-medias. Cuando hacemos una agrupación jerárquica y una no jerárquica, los resultados son completamente distintos. Con este método vamos a tratar de que ambas agrupaciones me den los mismos resultados. El método de Fuzzy calcula la probabilidad que tiene un objeto de ser asignado a un grupo. En este caso, Alabama tiene un 46% de ser asignado al grupo 1 o al grupo rojo. Tiene un 31% de ser asignado al grupo 2, que es el que está más cerca, sería el verde. Y tiene un 21% de ser asignado al grupo 3. Claro, la sumatoria de esto les tiene que dar 1. Los métodos de clustering avanzado no son muy utilizados, pero no está de más verlos. En la parte del bonus haremos un poco de análisis exploratorio mediante histogramas de frecuencias. También vamos a calcular intervalos de frecuencias, frecuencias relativas, frecuencias absolutas. Haremos box plots o cajas de bigotes. Aquí también podemos detectar algunos valores atípicos o outliers, gráficos de barras, scatter plots o gráficos de dispersión. Podemos ver aquí la relación entre dos variables continuas. Y en el gráfico de la derecha también podemos estudiar dos variables continuas en función de un factor. Vamos a hacer correlaciones, vamos a hacer este tipo de gráficos y ver si son significativas al 5%, al 1% o al 0.1%. Como pueden ver, estas salidas en R son muy interesantes, me da intervalos de confianza, me da el p-valor. Bueno, todo esto lo vamos a hacer en R. La librería SIG me arroja estadísticos descriptivos por grupo. Como pueden ver, la salida está muy completa y la línea de código es muy pequeña. Con la librería Gali, en una sola salida o en una sola línea de código, vamos a obtener gráficos de densidad, histogramas, gráficos de dispersión, box plots y correlaciones. Esto se lee de la siguiente forma. La correlación entre sepal-width y sepal-length es de menos 0.11 y aquí también me muestra correlaciones pero por grupos. Entonces, como pueden ver, es un gráfico bastante estético. Y bueno, también hay que mencionar a todas las personas que hacen posible esto. Por ejemplo, Kazambara y Lee son los creadores de todos los scripts sobre análisis multivariado que vamos a ver. También tenemos a Wickham y a colaboradores, los cuales han creado la librería Tidyverse, que es un compendio de diferentes paquetes y esto facilitan el manejo y el código en R.